Hoy Fran Díaz protagoniza el Café Televisión. Lo hace después de que hace unos días fuera reelegido secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León. Un cargo que asume con ilusión, pero también con muchas ganas de mejorar la calidad de vida de los jóvenes de Castilla y León. Fran Díaz lleva militando en el partido desde el año 2013. Comenzó a nivel municipal en Peñaranda y a día de hoy asume nuevas responsabilidades, como la de senador autonómico por Castilla y León, teniente alcalde de Peñaranda de Bracamonte y de nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León. De cómo es posible compatibilizar todas sus funciones, de los votantes o de la nueva política, habla hoy Fran Díaz en el Café Televisión. Solo desde la política se pueden resolver cuestiones como pueden ser la bajada de las tasas universitarias. Me preocupa mucho el ascenso de Vox. La gente joven se comunica a través de otras vías y los políticos también tenemos que tener la capacidad de tener influencia y de tener capacidad para llegar. Los jóvenes quizás tenemos que demostrar a veces el doble, ¿no? Seguiremos trabajando por ser útiles a los jóvenes castellanos y leoneses, que ese es nuestro principal objetivo, y cuando digo ser útiles, pues evidentemente ser la voz de sus reivindicaciones en una tierra en la que yo creo que es muy necesario que los jóvenes tengamos representación y que los jóvenes entendamos que desde la política y solo desde la política se pueden resolver cuestiones como pueden ser la bajada de las tasas universitarias, que ha sido una de las reivindicaciones fundamentales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia más reciente, puesto que Castilla y León era de las comunidades que tenía unas tasas más altas, o, por ejemplo, con la multitud de medidas que hemos podido presentar a lo largo de los últimos meses con referencia a la situación de la pandemia y al impacto socioeconómico que ha tenido sobre los más jóvenes. Hace justo un año presentamos una batería con 80 medidas que entregamos al Gobierno de la Junta de Castilla y León con ideas en ámbitos como puede ser la vivienda, el ámbito del empleo, el ámbito de la educación o de la sanidad, y creo que recogen el sentir de la situación real que tienen los jóvenes castellanos y leoneses, como digo, con el único objetivo de ser útiles para mejorar su vida. La reforma laboral es positiva por varias cuestiones. La primera de ellas porque nace de un acuerdo muy amplio a nivel de sindicatos, a nivel también de la patronal. Es un pacto social, yo creo que crucial, en un momento importantísimo para la recuperación económica de nuestro país después de la dureza que hemos tenido, y va a ser fundamental para los sectores sociales que más han sufrido la situación económica pasada y también los efectos de la reforma laboral de 2012, muy especialmente los jóvenes, que tienen una tasa de precariedad, yo creo que totalmente insostenible, que como país tenemos que denunciar y que tenemos que intentar mejorar, y una tasa de paro elevadísima, fruto también de un sistema laboral que ha amparado la precariedad, como digo, y que ha amparado que haya empleo que no genera estabilidad y que tampoco genera posibilidades para que una persona con una edad medianamente normal, con 20 y pico años, pues pueda decidir emanciparse de casa de sus padres, y España, de hecho, tiene una de las tasas más altas de la Unión Europea. Como digo, es la política real que creo que desde Juventudes Socialistas de Castilla y León tenemos que dar respuesta y tenemos que intentar mejorar. Se tiene que frenar con algo que en Castilla y León yo creo que no hemos tenido, que es la voluntad política para afrontar un problema que no es sencillo de resolver, un problema que tiene muchas aristas, un problema que es una realidad ya no solo en el medio rural, es una realidad también en el medio urbano de Castilla y León. Vemos como las capitales de provincia, entre ellas, por desgracia también esta, pues pierden habitantes año a año y no somos capaces de retener población y ni mucho menos tampoco de atraer a quienes en un momento dado pues tuvieron que marchar por falta de oportunidades. Yo creo que el Gobierno de España está trabajando en este sentido a través de la Secretaría General de Reto Demográfico, con propuestas, con ideas que creo que son valientes. Los fondos europeos en este sentido van a ser totalmente cruciales para poder atraer población, para poder retener también a esa población, pero es necesaria la implicación de todas y cada una de las administraciones públicas en esta cuestión, y por supuesto la Junta de Castilla y León. Yo veo con envidia como Castilla-La Mancha hace unos meses, Extremadura la pasada semana, ha aprobado una ley para la despoblación, para frenar la despoblación, que por ejemplo garantiza que haya una cobertura de servicios mínimos en todos y cada uno de los lugares de la región, independientemente de que estén más cerca de la capital de provincia, más lejos, que también genera una serie de oportunidades en el ámbito laboral, como digo, también utilizando medios propios y recursos. Y Castilla y León, pues en este tiempo no ha hecho absolutamente nada. No hay una ley contra la despoblación, no hay ni tan siquiera una estrategia para hacer frente a la despoblación.
y lo último que hemos escuchado en estos días de formación o no de gobierno en nuestra comunidad es hablar de grupos de trabajo. Creo que Castilla y León ya no está para grupos de trabajo, Castilla y León está para pasar a la acción y Castilla y León necesita un gobierno que tome este asunto con seriedad y que lo quiera afrontar de verdad. Creo que la ley de vivienda en ese sentido, que probablemente se va a aprobar en las próximas semanas o los próximos meses, va a ser crucial para ello. Va a ser la primera vez que se legisla desde el Gobierno de España para este asunto, también teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que tienen competencias casi exclusivas en el ámbito de la vivienda, y el bono de alquiler joven creo que va a ser importante como un primer paso para que, como digo, esas tasas de emancipación que son tan altas y que creo que son inasumibles como país, pues puedan mejorar. A partir de ahí veremos, habrá cuestiones que mejorar, habrá cuestiones que pulir, habrá cuestiones en las que probablemente haya que hacer retoques, pero hay que ver primero cuál es el efecto de las políticas públicas para que luego a partir de ahí se pueda mejorar, como digo, con voluntad política, que creo que es la que sí que está demostrando el Gobierno de España, al menos en este ámbito. Partíamos de una situación verdaderamente complicada cuando se convocaron las elecciones, ¿no? Se convocaron las elecciones con un pretexto en el que el Partido Popular iba a conseguir una cuasi mayoría absoluta, como la que obtuvo Díaz Ayuso en Madrid en mayo del año pasado, y la realidad ha sido muy diferente. Creo que la campaña electoral ha ido bien para los intereses del PSOE en un primer momento. Evidentemente nos hubiera gustado ganar las elecciones, algo que no hemos, por desgracia, conseguido, pero la campaña creo que ha sido en positivo. Creo que ha sido una campaña también de remontada, en la que hemos estado muy a la par con el Partido Popular. Prácticamente se puede hablar a nivel demoscópico de un empate técnico, pero es cierto que nos ha faltado algo, que nos ha faltado conectar con la mayoría de los castellanos y leoneses, algo que, por cierto, sí que conseguimos en mayo de 2019, aunque se frustró ese cambio de gobierno, creo que por un pacto que nadie entendió, probablemente ni siquiera los que votaron a Ciudadanos en aquel momento, y ahora lo que queda es trabajar. Yo creo que Luis Tudanca es una persona que ha demostrado un compromiso con Castilla y León inquebrantable e incuestionable. Es una persona que se cree Castilla y León, que ha pateado todos los rincones de Castilla y León, y desde luego le tenemos que agradecer toda la labor que ha realizado, y confío, espero y deseo que siga trabajando por nuestra comunidad desde el ámbito que nos han pedido los castellanos y leoneses, que es liderando la oposición. Me preocupa mucho el ascenso de Vox, y me preocupa por una doble cuestión. El primero, por el propio ascenso en sí. Creo que un partido de derecha populista o extrema derecha directamente haya tenido un respaldo tan mayoritario por parte de la población es preocupante, pero me preocupa especialmente el impacto que ha tenido en la gente joven. Creo que es cierto que muchos jóvenes han votado a Vox, probablemente como un voto antisistema, un voto contra los partidos, incluso del propio sistema que de alguna forma u otra nos hemos alternado en el poder democráticamente, del Partido Popular, pero también contra los partidos que pueden estar ahora mismo gobernando en España, y creo que hay que dar una respuesta firme y contundente ante ese ascenso de la extrema derecha. Y eso tenemos ejemplos en Europa, tenemos ejemplos de cómo se establecen cordones sanitarios, de cómo se combaten también ideológicamente ese tipo de mensajes, y cómo también yo creo que poco a poco quedarán al desnudo cierta ideología que creo que nos tiene que preocupar como sociedad, y mucho. Pero me preocupa de verdad el ascenso de ese mensaje simple, que creo que a través de cuestiones como las redes sociales han calado mucho y han tenido un impacto en la gente joven. Yo lo veo por gente de mi entorno, sin ir más lejos, y que ha conseguido que Vox, pues bueno, tenga una representación en las Cortes de Castilla y León verdaderamente importante y preocupante. Nosotros lo que defendemos es una postura muy parecida a la que ha defendido el Partido Socialista, tanto a nivel autonómico como a nivel federal, que es que estamos dispuestos a hablar con el Partido Popular, estamos dispuestos a tender la mano para que el Partido Popular pueda gobernar Castilla y León, porque han ganado las elecciones, algo que, por cierto, no se nos permitió a nosotros hace 2 años, 3 ya casi, cuando las ganamos, pero a cambio de un verdadero cordón sanitario a Vox. O sea, no puede ser esto un paso coyuntural mediante el cual se establezca un cordón sanitario en Castilla y León porque Mañueco tenga que salvar el gobierno, porque Mañueco tenga que salvar los trastos de una situación que ha venido impuesta desde Génova y que ha obtenido un muy mal resultado. Si condenamos y si nos creemos de verdad que la extrema derecha tiene que estar fuera de las instituciones, si nos creemos de verdad que la extrema derecha no puede estar en el ámbito de toma de decisiones, pues se tiene que aplicar también a otro tipo de instituciones donde se gobierna. En Castilla y León el PP y Ciudadanos gobiernan con Vox en la ciudad de Palencia, en Aranda de Duero, hay pactos en Madrid, en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía.
bueno, si de verdad nos creemos ello, pues hagámoslo, pero hagámoslo en todas partes, no solo en Castilla y León. Creo que sería muy buen punto de partida para la democracia española y para lo que venga el año que viene, que tenemos unas elecciones municipales pues muy importantes. Nosotros, desde luego, estaremos encantados de seguir trabajando con la dirección autonómica del partido, sobre todo para conectar con los jóvenes, para conectar mejor con la sociedad a la que queremos representar, con la sociedad que creemos que Castilla y León también merece que esté a la vanguardia y a la cabeza, y desde luego con un ámbito desde nuestra autonomía política, pero con lealtad y con ganas de currar, creo que se pueden sacar muchas cosas adelante. He puesto antes una serie de ejemplos de cuestiones reales, pero creo que es fundamental que Juventudes Socialistas tenga también un papel destacado en el ámbito autonómico del PSOE de Castilla y León, como así está teniendo al menos hasta este momento, para conseguir que esos nuevos votantes, para conseguir que esa sociedad, que a veces no entiende que desde Valladolid o desde Madrid o desde ayuntamientos o desde las diputaciones se tomen decisiones que afectan y que mejoran la vida de nuestro entorno, que entiendan que Juventudes es una herramienta imprescindible para ello. Nos tenemos que organizar mejor, y cuando digo organizarnos mejor no solo en el ámbito de las organizaciones políticas juveniles. A mí, que una persona joven, independientemente de su ideología, se decida afiliar o a las Juventudes Socialistas o a nuevas generaciones, me parece estupendo que tengan una preocupación por la sociedad, pero también hay otro tipo de organizaciones, de asociaciones, de colectivos que trabajan por mejorar la vida de la juventud. Tenemos un Consejo de la Juventud en Castilla y León que hace una gran labor, asociaciones en el ámbito universitario, asociaciones también en el ámbito social. Creo que nos tenemos que implicar más. A veces es verdad que tenemos que dar un poco el paso de ir más allá de la queja por Twitter. Eso creo que tenemos que hacerlo como autocrítica a nivel social y dar el paso. Quien se quiere mojar, quien se quiere implicar, tiene múltiples vías para hacerlo, no solo las organizaciones juveniles políticas, que también tienen organizaciones, como he dicho antes, a nivel social, a nivel cultural, etcétera, que creo que también hacen que con una sociedad más armada, más organizada a nivel juvenil, pues nuestra voz se pueda escuchar un poquito más. Toda ayuda en ese sentido es bienvenida y es necesaria. Instagram, TikTok, cada vez están surgiendo más herramientas que incluso para gente como yo, que ya va rozando los 30, aunque todavía no los tengo, pues hasta ya poco a poco se nos van escapando, ¿no? Es importante tener mucho los pies en el suelo, conocer cuáles son las preocupaciones de los jóvenes y cuáles son las herramientas que tienen para comunicarse, que exceden con mucho los medios de comunicación tradicionales, aunque evidentemente tenéis una importancia y tenéis un valor a nivel democrático que hay que seguir defendiendo, pero la gente joven se comunica a través de otras vías y los políticos también tenemos que tener la capacidad de tener influencia y de tener capacidad para llegar a esas vías y para que nuestro mensaje al final cale en la sociedad a la que queremos representar. En Juventudes Socialistas, la gente que puede dedicarse a llevar las redes sociales no es gente que viva de esto, es gente que al final tiene que dedicar tiempos e incluso recursos de su vida, después de estudiar, después de salir del trabajo, pues para poder trabajar las redes sociales, para poder trabajar un vídeo, un meme, cualquier cuestión, y claro que es fundamental y tenemos que seguir trabajando en ello. De hecho, vamos a poner en marcha dentro de poco TikTok, como decía antes, que bueno, ya a otros niveles sí que se ha puesto en marcha y lleva mucho tiempo. Gestionar las redes sociales lleva tiempo a nivel personal, pero también las redes sociales de una organización, y eso sale de una forma altruista por parte de quienes deciden dedicar su tiempo y deciden comprometerse con nuestra organización, que por fortuna siguen siendo bastantes personas a lo largo y ancho de esta enorme comunidad autónoma. Fue casi más a nivel municipal, ¿no? De intentar comprometerme con mi municipio, con Peñaranda, además en un momento en el que, pues fíjense, perdimos incluso el ayuntamiento en el año 2011, que ha sido la primera vez que los ciudadanos decidieron que estuviéramos en la oposición. Y ahí, pues en ese momento en el que eran horas bajas, eran horas en las que pues poca gente decía comprometerse, en el que el Partido Popular tenía una hegemonía total y absoluta en todos los ámbitos de la provincia, pues decidí dar el paso y bueno, al final me acabé involucrando a nivel municipal, conseguimos también formar una agrupación de Juventudes Socialistas y acabé entrando en Juventudes Socialistas y aquí estamos, ¿no? Después de un paso por el ayuntamiento, que desde luego para mí es fundamental, es un paso que valoro enormemente a nivel personal y a nivel político, y estar en marcha ahora en Juventudes, pues
con lo que hemos conseguido a lo largo de este tiempo. Hay un equipo de personas en mi entorno que me ayudan, que están ahí siempre y que ayudan también a que pueda llegar a todas partes, incluso cuando parece que es casi imposible. Pero bueno, es posible también gracias a la confianza que han depositado en mí, pues muchas personas a las cuales pues, se lo tengo que agradecer enormemente, y también quitando tiempo de donde no lo hay, fundamentalmente fines de semana, entre campañas electorales y no campañas electorales. Ahora que estamos en los procesos orgánicos, hemos vivido el Congreso de Juventudes hace 10 días, ahora quedan los congresos provinciales. Ayer echaba cuentas y digo, no tengo un fin de semana libre casi hasta el mes de junio, ¿no? Ese es el compromiso también que hay a nivel político, porque esta organización, hablo de Juventudes sobre todo, funciona los fines de semana, que es cuando la gente pues no tiene que trabajar en muchos casos, o cuando no tienen que estudiar, y eso es lo que nos quitamos al final de estar con nuestros amigos, de estar con nuestra familia, de estar con otro tipo de planes de ocio que puede tener cualquier persona de nuestra edad, pero al final intentando llegar a todo como buenamente se puede. Los jóvenes quizás tenemos que demostrar a veces el doble, ¿no? Por el hecho de ser joven, cuando llegas a ciertos lugares donde tienes responsabilidades, donde también incluso jerárquicamente estás en una posición superior a gente que tiene mucha más edad que tú, a veces se quedan como con una cara de decir, pero ¿qué hará este chaval aquí, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que el trabajo, la constancia, el buen hacer y la humildad, que creo que es algo fundamental, hacen que uno se pueda ganar un sitio si así lo quiere. Pero es verdad que los jóvenes quizás lo tenemos que demostrar de alguna manera el doble. No hablo solo de la política, a poner casos de gente de mi entorno en el ámbito de la empresa privada, donde, bueno, por el hecho de ser joven y de tener ciertas capacidades, pues llegas a un sitio y dices, pues te miran a veces un poco raro, diciendo, a ver qué tal este chico, tienes que pasar como un doble check, una doble prueba, pero al final las cosas salen adelante, yo creo que con trabajo, con humildad y con constancia. Yo creo que la política no se puede estar de una forma continua, porque aparte del desgaste personal que también tiene muchas veces estar siempre en el foco o estar en un ámbito de una tensión casi continua, tampoco es bueno a nivel laboral. Es cierto que cuando entras joven en política tienes que renunciar también a otro tipo de cuestiones, probablemente a lo que yo estaba haciendo antes, que es acabar una segunda carrera o plantearme iniciar unas oposiciones. Es verdad que eso en un momento dado lo tienes que dejar aparcado, pero no puede ser de una forma continua. Yo creo que también hay que tener horizontes fuera de la política, aunque entrar en política joven pues también requiere que tengas que dejar de lado inevitablemente otro tipo de cuestiones en el ámbito de la formación laboral o de profesional. Estudié Historia aquí en Salamanca, tengo un máster de Ciencia Política, la carrera de Derecho bastante avanzada, que era precisamente a lo que estaba dedicado a través de la UNED. Bueno, luego al final también volví aquí a la Universidad de Salamanca de forma presencial, y me había planteado también iniciar unas oposiciones administrador civil del Estado, que de hecho tengo incluso el temario allí, que lo tenía iniciado, pero bueno, por este tipo de cuestiones que a veces te llaman para entrar en un ámbito de responsabilidad, pues al final lo tienes que dejar aparcado, pero aparcado al final de forma momentánea.